Buenas, en el siguiente video vamos a hablar de este teorema que nos va a servir en un video próximo para demostrar una propiedad fundamental del coeficiente de correlación lineal. Este teorema es la desigualdad de Cauchy-Schwarz y dice lo siguiente. Para todo par de variables aleatorias x e y se cumple que, en valor absoluto, la esperanza del producto x por y es menor o igual que la raíz cuadrada de la esperanza de x cuadrado por la esperanza de y cuadrado. Y la igualdad se alcanza si solo si existe alfa perteneciente a los reales, tal que x es igual a alfa por y. Es decir, una variable es una combinación lineal, si se quiere, o es colineal con la otra, en términos de álgebra lineal. No es casualidad esto, este teorema no es otra cosa que un caso particular de la desigualdad de Cauchy-Schwarz que ya conocen en los cursos de los cursos de álgebra lineal, pero vamos a dar igual una prueba sin hacer referencia a nada de álgebra lineal. Entonces, vamos a arrancar con la prueba. Para probar esto, vamos a tomarnos una variable aleatoria auxiliar. Y la variable auxiliar tiene que ver exactamente con esta forma. Es decir, sea alfa perteneciente a los reales, cualquiera. Y vamos a definir una variable aleatoria nueva, entonces auxiliar, que va a ser w, que es x menos alfa por y al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar esta nueva variable aleatoria y vamos a ver que esto nos va a llevar a probar la desigualdad que queremos. Entonces, esta variable aleatoria es positiva, salvo en algunos lugares donde puede ser negativa, pero con probabilidad cero, en realidad esta es positiva. Si quieren, es no negativa. Entonces, como esta variable es no negativa, tenemos que su esperanza también es no negativa. O sea que se cumple eso. Bueno, podemos hacer alguna cuenta. La esperanza de W, vamos a poner corchetes, es la esperanza de x menos alfa i al cuadrado, por definición de W. Y lo que podemos hacer acá es desarrollar este cuadrado. Y nos queda la esperanza de x cuadrado menos 2 alfa xy más alfa cuadrado y cuadrado. Vemos que ahora ya nos aparecen las cosas que nos importan, porque acá tenemos un x cuadrado que está en la tesis del teorema, nos aparece un y cuadrado que también está en la tesis del teorema, entonces y también nos aparece el producto, así que ya nos vamos acercando un poco más. Entonces, podemos seguir haciendo un poco más de cuentas utilizando que la esperanza es lineal. Entonces, en el siguiente igual vamos a utilizar la linealidad de la esperanza. Entonces, esto es igual a la esperanza de x cuadrado menos 2 alfa por la esperanza de x por y más alfa cuadrado esperanza de y cuadrado. Entonces, observemos lo que nos quedó acá. Si vemos a esto como una función de alfa, lo que tenemos es un polinomio de segundo grado en alfa. Entonces, vamos a escribir sea f de alfa igual a, y lo voy a ordenar de una forma distinta. Lo voy a escribir como sea f de alfa igual a la esperanza de y cuadrado por alfa cuadrado menos 2 la esperanza de x por y
por alfa más la esperanza de x cuadrado. ¿Y por qué lo voy a escribir de esta forma? Porque si recordamos la forma usual de un polinomio de segundo grado, este sería nuestro a, este término de acá sería el b, y este sería el c de un polinomio de la forma a por alfa cuadrado más b por alfa más c. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este polinomio? Este polinomio, por la cuenta que hicimos antes, que tenía que ver con la esperanza, es no negativo. O sea que el polinomio, si lo hacemos una especie de bosquejo y ponemos en el eje horizontal alfa, en el eje horizontal f de alfa, al polinomio le pueden ocurrir dos cosas. Una de las cosas que pueden ocurrir es que no haya ningún alfa que sea raíz. Es decir, que esta desigualdad que habíamos puesto más arriba sea una desigualdad estricta para todo alfa. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que exista algún alfa que haga cumplir la igualdad. ¿Qué sería ese caso? Que tendríamos como una especie de parábola que es tangente al eje horizontal. Y observen que estoy haciendo las parábolas siempre con concavidad positiva, porque el coeficiente que multiplica a cuadrado es esperanza de i cuadrado, que es necesariamente no negativo. Así que la concavidad es positiva. Bien, podríamos tener el caso degenerado que fuera una constante, pero hagamos un caso que es el que se va a cumplir la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que pasar entonces a esta parábola? Bueno, como no tiene raíces, o esa es una de las posibilidades, o tiene una sola, el discriminante del polinomio tiene que tener una forma particular. Entonces, vamos a escribir eso. Vamos a escribirlo con azul, como veníamos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esto? El discriminante, que lo voy a notar como delta de f, que es el discriminante en un polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, es b cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, el discriminante en este caso nos queda que 4 esperanza de xy al cuadrado, ese sería el b cuadrado, menos 4 por a, que es la esperanza de y cuadrado, por c, que es la esperanza de x cuadrado, tiene que ser necesariamente no positivo. El caso en que fuera 0 es el caso que está dibujado ahora mismo, que es el caso en donde tenemos una raíz sola y es una raíz doble, y el caso en donde sea negativo es el caso que había dibujado antes, en donde no tenemos ninguna raíz o no tenemos ningún alfa que haga cumplir la igualdad en este caso. Bueno, entonces, si tenemos esta desigualdad, podemos hacer un poco más de cuentas. Porque esto qué implica. Por lo tanto, si pasamos este término de acá, lo pasamos hacia el otro lado de la desigualdad y dividimos por 4, nos queda que la esperanza de x por y al cuadrado es menor o igual que la esperanza de x cuadrado, déjenme darlo vuelta, esperanza de x cuadrado por la esperanza de y cuadrado. Y de acá se concluye fácilmente lo que queremos probar. Entonces se concluye, vamos a poner un punto acá, se concluye lo que queríamos probar. ¿Por qué? Porque aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y nos queda que valor absoluto de la esperanza de x por y es menor o igual que la raíz cuadrada de la esperanza de x cuadrado por la esperanza
de y cuadrado, que era lo que queríamos probar. Bien, entonces quedó probado la primera parte. La segunda parte era probar que la igualdad se alcanza si solo si la x es colineal, de alguna forma, con la y. Es decir, existe una constante tal que x es igual a alfa por y. Bien, entonces, para probar la desigualdad, vamos a necesitar un lema, la igualdad. Necesitamos de este lema. Necesitamos el siguiente lema, que dice lo siguiente. Lema sea x una variable aleatoria. Entonces, la esperanza de x cuadrado es igual a 0 si solo si la probabilidad de que x sea igual a 0 es 1. Es decir, que una variable aleatoria que tiene esperanza, cuya esperanza de sí misma al cuadrado vale 0, es exactamente 0, salvo en algunos lugares donde podría ser eventualmente no 0. Pero esos lugares tienen que tener probabilidad 0 de ocurrir. Entonces, dije, en realidad vamos a probar, pero lo que voy a hacer es dejar la igualdad de ejercicio. Entonces, la igualdad queda de ejercicio. Una de las implicancias, porque es un sí solo sí, el lugar donde se alcanza la igualdad da lugar a un sí solo sí. Entonces, la igualdad para un lado es fácil de probar, para el segundo lado hay que usar el lema. Entonces, la igualdad queda de ejercicio. Y con esto queda probado este teorema, que en el próximo video vamos a ver para qué nos sirve. Muchas gracias.